el 28 de febrero de 2026 se lanzó una de las campañas aéreas más brutales de la historia reciente, Estados Unidos e Israel contra Irán. Sobre el papel parecía una victoria aplastante, una demostración de poderío militar. Vamos, un éxito rotundo, pero la realidad, como vamos a ver, fue muchísimo más compleja. Vamos a meternos de lleno en por qué lo que parecía una victoria militar acabó siendo en realidad un fracaso estratégico de manual. Pensemos en esta cifra un momento. Más de 15.000 objetivos. En menos de 2 semanas. Eso es más de 1.000 objetivos al día, todos los días. Una escala de destrucción que estaba pensada para una sola cosa: paralizar al régimen iraní desde el minuto 1. Y vaya si lo consiguieron. El primer día, ¡zas!, alcanzan su objetivo número 1, el más importante de todos. El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, es asesinado. Desde un punto de vista puramente táctico, la misión de decapitación fue perfecta. Pero es justo aquí donde la historia pega un giro que nadie se esperaba. Y aquí está la gran pregunta, la paradoja que vamos a intentar resolver. Si consiguieron sus objetivos militares, si eliminaron a la cabeza del régimen, ¿cómo es posible que el resultado final fuera un fracaso tan estrepitoso? Para entender bien por qué todo se torció, primero tenemos que entender qué es lo que tenían en la cabeza los que lo planificaron. Y todo, absolutamente todo, se basaba en una teoría muy concreta y, como veremos, muy peligrosa. La idea, en el fondo, era bastante simple. Córtale la cabeza a la serpiente y el cuerpo se desplomará. Los estrategas estaban convencidos de que el régimen iraní era una especie de estructura hueca que se sostenía solo por la figura del líder supremo. Si él caía, todo lo demás se vendría abajo como un castillo de naipes. Esta cita lo resume a la perfección. Refleja una confianza ciega en que el régimen era frágil, que no aguantaría un golpe directo. La creencia era esa: un solo golpe, contundente y decisivo, y el sistema implosionaría por sí solo. Con esa mentalidad, los objetivos estaban clarísimos. Primero, eliminar a Jamenei. Segundo, reventar su capacidad nuclear y de misiles. Pero el punto clave, la pieza sobre la que se construyó todo el plan, era la suposición de que esos dos pasos provocarían el colapso total, ya fuera porque la gente se echara a la calle o porque el propio régimen se rompiera por dentro. Bueno, pues pasemos de la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo la realidad se dio de bruces con todas estas expectativas. Porque Irán no solo no se derrumbó, sino que demostró una capacidad para aguantar el golpe que la verdad muy pocos en Occidente se esperaban. Esta tabla es el resumen perfecto. Donde esperaban un colapso total, lo que hubo fue una transición de poder rápida y ordenada. Donde esperaban que la gente se levantara contra el régimen, lo que pasó fue todo lo contrario. La población se unió contra el agresor extranjero. Es el clásico efecto de unión en torno a la bandera. Y claro, la victoria rápida y decisiva se convirtió en una guerra de desgaste larguísima y con un coste económico global enorme. Y es que la velocidad de reacción iraní fue asombrosa. No hubo ningún vacío de poder. Al día siguiente anuncian la transición. Y en cuestión de días el hijo de Jamenei, Mujtaba, toma las riendas y en una jugada maestra convierte el asesinato de su padre en un potentísimo símbolo de martirio y de resistencia nacional. El ataque, que estaba diseñado para fracturar el poder, acabó consolidándolo bajo una nueva figura. Increíble. Irán básicamente le dio la vuelta a la tortilla. Usó sus supuestas debilidades como ventajas. Aprovecharon su geografía, que es una auténtica fortaleza de montañas, para esconder sus misiles del poder aéreo. Usaron su control del estrecho de Hormuz como un arma económica para ahogar al mundo. Y lo más irónico de todo, el ataque extranjero consiguió algo que el propio régimen no había logrado del todo: unificar a gran parte de su gente y acallar las críticas internas frente a un enemigo común. Pero ahora viene lo más fuerte. Lo más increíble de todo este desastre estratégico es que no fue ninguna sorpresa. O bueno, no debería haberlo sido. Porque resulta que el Pentágono ya había recibido una advertencia clarísima y carísima más de 20 años antes de que todo esto pasara. Sí, como suena. En el año 2002 se hizo un simulacro de guerra a gran escala llamado Millennium Challenge. El objetivo era probar las nuevas y flamantes doctrinas militares de Estados Unidos contra un enemigo que era, a todas luces, una simulación de Irán. El resultado, un auténtico desastre para las fuerzas estadounidenses. Y ojo, que no estamos hablando de un jueguecito de ordenador. Costó $250 millones, movilizó a más de 13.500 personas, fue el ejercicio militar más grande y caro de la historia hasta ese momento, y estaba diseñado para una cosa: demostrar al mundo la superioridad total de Estados Unidos. Y aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, la Fuerza Azul, Estados Unidos, que lo fiaba todo a sus satélites, a su red de comunicaciones, a su plan de ataque predecible. Y por otro, la Fuerza Roja,
dirigida por un general retirado, Paul Van Ripper, que hizo todo lo contrario. Apagó las radios, usó mensajeros en moto como en la Segunda Guerra Mundial y en lugar de esperar el golpe, lanzó un ataque sorpresa masivo usando tácticas de enjambre con lanchas rápidas. El resultado fue, sencillamente, devastador. En cuestión de horas, la Fuerza Roja de Van Ripper había hundido en la simulación 16 buques de guerra estadounidenses, 16, incluido un portaaviones, una derrota naval de una escala que no se había visto desde Pearl Harbor. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. ¿Qué hicieron los directores del ejercicio? ¿Analizar la derrota? ¿Aprender la lección? No, lo que hicieron fue algo increíble. Reiniciaron la partida. Volvieron a flotar los barcos hundidos, le prohibieron a Van Ripper usar sus tácticas y básicamente escribieron un guión para que esta vez sí ganara Estados Unidos. Decidieron conscientemente ignorar la advertencia. Y todo esto nos lleva a la conclusión final de este análisis, que es una reflexión sobre los verdaderos límites que tiene el poder militar, por muy grande que sea en el siglo XXI. Al final, el fracaso de 2026 fue una tormenta perfecta de errores. Se subestimó la psicología humana, se ignoró por completo la ventaja que da la geografía, se usó un libro de jugadas predecible contra un enemigo que no juega según tus reglas y, lo más grave de todo, se ignoró la historia. Se ignoraron las lecciones que el propio Pentágono había pagado una millonada por descubrir en 2002. Y creo que esta cita de un experto como Sir Peter Ricketts no puede ser más clara. Irán, a pesar de la destrucción masiva, salió de la guerra con un régimen que no solo había sobrevivido, sino que había demostrado que podía resistir, fortaleciendo su posición estratégica en toda la región. Una auténtica victoria pírrica para sus atacantes, vamos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. La historia de la guerra de 2026 y del Millennium Challenge 2002 es la historia de unas lecciones que se ignoraron a propósito. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuáles son las advertencias que se están ignorando hoy mismo y que probablemente definirán? A ver, imaginemos un escenario que parece de película. El ejército más poderoso del planeta, con toda su tecnología, totalmente impotente. Un conflicto donde el arma definitiva no es un caza de última generación, sino el control sobre un pequeño paso de agua. Pues de eso vamos a hablar hoy, del estrecho de Hormuz, ese punto clave que podría literalmente paralizar la economía mundial. Nos plantamos en el 28 de febrero de 2026. La situación es insostenible. Después de años de tensiones y con un programa nuclear iraní que nadie consigue frenar, Estados Unidos e Israel dicen hasta aquí. Lanzan la Operación Furia Épica, una campaña aérea brutal, masiva, pensada para descabezar al régimen iraní y anular su ejército. De hecho, el líder supremo cae en las primeras horas. En Washington y Tel Aviv lo tienen claro. Esto va a ser una victoria rápida, limpia y decisiva. Pero claro, como siempre pasa en la guerra, los planes rara vez sobreviven al primer disparo. Lo que se había diseñado como una operación quirúrgica, precisa, se convierte en una carnicería. La respuesta de Irán es inmediata, es durísima, y el conflicto se va pudriendo hasta convertirse en una guerra de desgaste larguísima. Nada que ver con el paseo militar que se habían imaginado. Y mientras desde Washington los portavoces venden una imagen de éxito, de que todo va según lo previsto, la realidad en el terreno es un auténtico caos. Irán, lejos de rendirse, está demostrando una capacidad de aguante increíble. Sus misiles y sus drones golpean bases estadounidenses por toda la región. Pero su ataque más letal no es militar, es económico. Amenazan con cerrar el grifo del petróleo para todo el mundo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si sobre el papel Estados Unidos e Israel están ganando todos los combates, ¿cómo es posible que estén perdiendo la guerra? Bueno, pues la respuesta nos obliga a mirar más allá de los misiles y los portaaviones, porque el verdadero campo de batalla no está en el desierto, está en las bolsas mundiales y en las rutas comerciales. El verdadero centro de gravedad de esta guerra es la economía. Y es aquí donde vemos la jugada maestra de Irán. Ellos saben perfectamente que no pueden ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Sería un suicidio. Así que, en lugar de jugar con las reglas de su enemigo, le dan la vuelta al tablero. Su plan es atacar donde más duele, en la mayor debilidad de Occidente, su dependencia del petróleo barato. Y el corazón de esa estrategia, la yugular de la economía global, es este pequeño punto en el mapa, el estrecho de Hormuz, un pasillo de agua súper estrecho de apenas 33 kilómetros en su parte más angosta y con toda la costa norte bajo control iraní. No es ninguna exageración. Quien controla Hormuz tiene al mundo cogido del cuello. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, una quinta parte, el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo pasa por ahí todos los días. Un bloqueo, aunque sea de unas pocas horas, provocaría el pánico financiero a nivel mundial.
Y aquí está la clave. El dolor no lo sentiría tanto Estados Unidos, que cada vez produce más su propio petróleo, sino sus grandes aliados en Asia y Europa, que dependen totalmente de que ese crudo siga fluyendo. Y esta frase lo resume a la perfección. Para Irán, la victoria no es hundir a la quinta flota de Estados Unidos. Para ellos ganar es algo mucho más sencillo: sobrevivir, aguantar y hacer que el coste económico de la guerra sea tan brutal para el resto del mundo que obligue a Estados Unidos a sentarse a negociar. La estrategia no va de hundir barcos, va de hundir economías. Y este cuadro nos muestra la cruda realidad, la matemática pura y dura de la guerra asimétrica. Irán te lanza un enjambre de drones que cuestan, pongamos, $50.000 la unidad. Para derribar cada uno de esos drones, los destructores americanos tienen que disparar misiles que cuestan $3 millones. Es literalmente matar moscas a cañonazos. Y claro, puedes matar algunas, pero al final te quedas sin cañonazos. Es una guerra de desgaste que a la larga Irán sabe que puede ganar. Pero esperad, que la estrategia iraní va mucho más allá de ahogar la economía global. Han encontrado una vulnerabilidad mucho más profunda, casi existencial, en sus vecinos del Golfo. Una debilidad que no se mide en barriles de petróleo, sino en gotas de agua. Estamos hablando de una de las regiones más secas del planeta. Allí, la vida moderna tal y como la conocemos sería imposible sin la tecnología. El agua dulce no sale de los ríos, se saca del mar a través de unas plantas desalinizadoras gigantescas. Y esas plantas son el verdadero talón de Aquiles de las monarquías del Golfo. Son objetivos enormes, fijos y terriblemente fáciles de atacar. Mirad el caso de Kuwait. Dependen casi al 100% de la desalinización. El 90% de su agua dulce sale de esas plantas en la costa. Un ataque con éxito ahí no es un problema económico, es que desencadena una crisis humanitaria al instante. Incluso una superpotencia regional como Arabia Saudí saca el 70% de su agua de estas instalaciones. La capacidad que tiene Irán para atacar estos puntos tan críticos le da un poder de negociación y de presión brutal. Así que aquí está el quiz de la cuestión. Con un solo misil, bien dirigido, Irán podría dejar sin agua la capital de Arabia Saudí en cuestión de horas. La simple amenaza de poder provocar una catástrofe humanitaria de esa escala es un arma de disuasión mucho más potente que cualquier arsenal nuclear. Y lo más increíble de todo esto es que en realidad no debería sorprender a nadie. El Pentágono ya fue advertido de este mismo escenario, de esta misma vulnerabilidad, hace más de 20 años. Pero la advertencia, simplemente la ignoraron. A entender por qué Estados Unidos está metido en este callejón sin salida en nuestro escenario de 2026, tenemos que viajar en el tiempo, a 2002, al momento en que el Pentágono se gastó $250 millones en un juego de guerra que predijo con una precisión escalofriante el desastre que estaba por llegar. Se llamó Millennium Challenge 2002. En teoría, el objetivo era probar las nuevas doctrinas de guerra de alta tecnología de Estados Unidos. Se suponía que iba a ser una demostración aplastante de poderío militar, pero al final se convirtió en una lección de humildad que el Pentágono se negó a aprender. El resultado fue una humillación total. Al mando de la fuerza enemiga pusieron a un general de marines retirado, un tipo llamado Paul Van Ripper, que era un inconformista y no tragaba con el pensamiento único del Pentágono. En lugar de jugar según las reglas, Van Ripper usó tácticas de la vieja escuela, apagó todos sus sistemas electrónicos para no ser detectado, usó mensajeros en moto para dar órdenes y de repente lanzó un ataque sorpresa masivo con cientos de lanchas pequeñas y misiles. Hundió virtualmente a toda la flota estadounidense. ¿Y cuál fue la respuesta de los organizadores? Pues hacer trampas. Reflotaron los barcos hundidos, le prohibieron a Van Ripper usar sus tácticas y amañaron el resto del juego para que al final ganara Estados Unidos. El punto clave es que la lección más importante de ese simulacro se tiró a la basura. Se descartó un resultado que no gustaba porque no encajaba con el discurso de la invencibilidad tecnológica. Y ahora, en 2026, Estados Unidos está pagando el precio de esa arrogancia. Las mismas tácticas que hundieron la flota de juguete en 2002 son las que ahora están poniendo de rodillas a la mayor superpotencia del mundo. Y claro, las consecuencias de esta guerra se notan mucho más allá de Oriente Medio. Estamos viendo en tiempo real cómo se reconfigura el orden mundial. Este conflicto está acelerando cambios en el equilibrio de poder que en tiempos de paz habrían tardado décadas en producirse. El golpe económico del cierre de Hormuz no lo sufre tanto Estados Unidos, sino las grandes potencias económicas de Asia. Fijaos, Japón, India, China dependen masivamente de ese petróleo. Esta crisis les está obligando a replantearse sus alianzas y sobre todo su seguridad energética. Sin quererlo, Estados Unidos está consiguiendo lo que sus rivales llevaban décadas soñando: acelerar su propio declive. Su credibilidad como policía del mundo se está evaporando, y mientras tanto, China y Rusia se presentan como los mediadores razonables, los únicos que pueden poner orden, ganando influencia diplomática a costa de Washington.
Estamos viendo, en directo, el doloroso nacimiento de un mundo con varios polos de poder. Y esta es la gran lección estratégica que nos deja todo esto. En el siglo XXI, tener el ejército más caro y tecnológico del mundo ya no te garantiza ganar. La fuerza bruta, sin una estrategia económica y diplomática inteligente detrás, puede ser no solo inútil, sino contraproducente. Lo que nos deja con una última pregunta, una pregunta un poco inquietante sobre cómo funciona el poder en nuestro mundo, que está totalmente interconectado. ¿Qué es más poderoso? ¿Un portaaviones de 100.000 toneladas o la capacidad de cerrar un estrecho? La respuesta a esa pregunta no solo decidirá el ganador de esta guerra, sino que podría definir el futuro del orden mundial. Estamos ya en la sexta semana del conflicto de 2026 entre Estados Unidos e Irán. Y lo que se prometió como una campaña rápida, casi quirúrgica, se ha convertido en algo muy distinto. Vamos a analizar cómo hemos llegado a este punto. Claro, la narrativa oficial, la que oímos todos los días, insiste en que la victoria está a la vuelta de la esquina. Es un mensaje de control, de éxito inminente. Pero, ¿qué está pasando de verdad sobre el terreno? Pues la realidad es un contraste brutal. 6 semanas de combates intensísimos, una auténtica guerra de desgaste que está disparando los precios del petróleo y erosionando la credibilidad internacional. Y lo peor de todo es que no se ve el final por ninguna parte. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo una guerra que se preveía como una victoria relámpago se ha convertido en este atolladero? ¿De dónde sale esta brecha tan enorme entre las expectativas y la realidad? Pues por increíble que parezca, la respuesta estaba ahí, en una advertencia que fue ignorada por completo hace más de 20 años. Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a un ejercicio militar que, y esto es lo alucinante, acabó siendo una profecía casi exacta de lo que estamos viviendo hoy. Fijaos en esto, este documento es la clave de todo. Es el Millennium Challenge 2002, uno de los simulacros de guerra más grandes y, sobre todo, más caros de la historia de Estados Unidos. El objetivo del M02 era, en teoría, bastante simple. Querían validar sus nuevas doctrinas de guerra rápida y decisiva, y lo hicieron contra un enemigo que, a todos los efectos, era un calco de Irán. Se suponía que iba a ser una demostración de fuerza, una palmadita en la espalda. Pero aquí los planificadores cometieron un error crucial. Pusieron al mando del equipo enemigo, la Fuerza Roja, al teniente general Paul Van Riper. Y claro, Van Riper no estaba ahí para hacer de comparsa o para seguir el guión. Él fue allí para ganar. De verdad. Y la táctica de Van Riper fue, de una simpleza genial. En lugar de usar comunicaciones por radio que podían ser interceptadas, volvió a lo básico, mensajeros en moto y señales de luz. Y en vez de esperar el primer golpe, lanzó un ataque de saturación masivo, con enjambres de lanchas rápidas y misiles, para colapsar por completo las defensas de la flota estadounidense. El resultado fue sencillamente devastador. En cuestión de horas, la simulación registró el hundimiento de 16 buques de guerra de Estados Unidos, incluido un portaaviones. Para ponerlo en perspectiva, habría sido la peor derrota naval estadounidense desde Pearl Harbor. Y aquí llega el punto clave de toda esta historia. Ante una derrota así, ¿qué hicieron? ¿Aprender la lección? No. Lo que hicieron fue cambiar las reglas del juego. Reiniciaron la simulación, reflotaron mágicamente la flota y básicamente le prohibieron a Van Riper usar sus tácticas. Así, claro, se aseguraron la victoria que estaba escrita en el guión. La lección no es que no se aprendiera, es que se ignoró a propósito. Y esa lección, la que se metió debajo de la alfombra, es la que nos trae directos al día de hoy. Porque lo que estamos viendo en 2026 es que la estrategia de Irán parece sacada directamente del libro de jugadas de Van Riper, pero con una vuelta de tuerca. Ahora, el campo de batalla principal es la economía. El choque clave aquí no es solo militar. Es casi una cuestión de matemáticas puras. Por un lado, drones iraníes baratos, producidos en masa casi como si fueran churros. Por el otro, misiles interceptores de alta tecnología, sí, pero increíblemente caros y complejos de fabricar. Es que los números hablan por sí solos. Un dron iraní cuesta unos $50.000. Derribarlo puede costar hasta $3 millones en misiles. La asimetría económica es simplemente abrumadora. Y si miramos el cuadro completo, la estrategia se ve todavía más clara. Se estima que Irán tiene un arsenal de 80.000 drones. 80.000. Y además puede fabricar unos 500 al día. Esto ya no es solo una batalla, es una guerra de desgaste industrial. Esta cita lo clava, lo resume perfectamente. Esta simetría no es un fallo o un efecto secundario, es la estrategia. Se trata de desangrar económicamente al adversario, de obligarle a gastar una auténtica millonada para defenderse de amenazas que cuestan, comparativamente, una miseria. Pero, ojo, que esta guerra asimétrica no se está jugando solo en el aire.
hay otro frente igual de crítico y que también nos recuerda mucho a las lecciones del Millennium Challenge. Me refiero a la vulnerabilidad de las bases avanzadas estadounidenses en la región. Resulta que los ataques iraníes con misiles y drones han tenido un efecto mucho más grave de lo que se ha reconocido. Informes recientes describen algunas bases clave como prácticamente inhabitables. O sea, no es que hayan sufrido daños, es que su capacidad para operar se ha visto degradada de forma masiva. Y no estamos hablando de un caso aislado. No. Se han reportado daños en instalaciones vitales por todo el Golfo, en Kuwait, en la base de Al Udeid en Qatar, que es el principal centro aéreo regional, e incluso en el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein. Y aquí, de nuevo, la estrategia es sutil, pero tremendamente efectiva. El objetivo real no es destruir cada avión en el suelo, es erosionar la capacidad de operar, atacar el mando y control, los sensores, la logística, todo aquello que crea fricción y hace que la maquinaria de guerra empiece a fallar. La consecuencia directa de todo esto ha sido la dispersión forzada de más de 40.000 efectivos a lugares alternativos, como hoteles y oficinas. ¿Se puede seguir operando? Sí, pero es inevitable que se pierda una eficiencia brutal en inteligencia, en coordinación, en todo. Así que si juntamos todas las piezas del puzzle, la lección ignorada de 2002, la guerra económica de los drones y la vulnerabilidad de las bases, la conclusión parece inevitable. El viejo manual, el que decía que la superioridad tecnológica lo era todo, parece que ya no es suficiente. Las lecciones de estas 6 semanas son, la verdad, bastante claras. Primero, las advertencias del Millennium Challenge no eran teoría, eran un adelanto de la realidad de hoy. Segundo, el desgaste económico es un arma tan potente como el mejor misil. Y tercero, las bases avanzadas, antes símbolo de poder, ahora son un auténtico talón de Aquiles. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da que pensar. En un mundo donde un enjambre de drones baratos puede poner en jaque sistemas de defensa multimillonarios y donde tus bases pueden ser degradadas desde la distancia, ¿qué significa realmente ser una superpotencia militar? La respuesta, parece, se está escribiendo ahora mismo en los cielos y